Gracias Jesús por tu misericordia. Gracias Señor por tu bondad. Gracias Jesús porque ese sacrificio mantiene vigencia permanente y eterna, Señor. Gracias por esa sangre que clama mejor que la de Abel. Esa sangre que firma como tinta, Señor, este nuevo pacto. Para que nosotros podamos todos los días aferrarnos a Él, Señor. Ir a ese maravilloso trono donde tú estás sentado. Donde tenemos ese acceso hermoso a tu presencia, Señor. Donde podemos ir y clamar buscando, Señor, el oportuno socorro de Dios. Gracias Jesús, porque aquí podemos encontrar un refugio. Es gracias, Señor, a esas costillas abiertas, Señor, que podemos llegar al corazón del Padre, a tener una relación única con el Creador, como no la tiene más nadie, Señor. Enséñanos, Jesús, a relacionarnos cada día más con el Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender y a conocer mejor al Salvador y al Obispo de nuestras almas. Padre, que hoy día tu iglesia, tu pueblo, tus hijos puedan acercarse a ti, a conocerte, a honrarte y a glorificar tu nombre, Señor. Amén. La semana pasada vimos un mensaje bastante interesante de cómo Satanás viene y ataca para destruir nuestras almas. Como lo dice las Escrituras, no ignoréis las maquinaciones del diablo, pero que muchas veces no entendemos o no sabemos cómo él puede venir a destruirnos. Pensamos que solamente viene de ciertas formas, pero él es muy astuto. Él tiene muchos siglos de ventaja y de experiencia para bregar, para tratar con el ser humano. Nos dimos cuenta de verdad que podemos estar siendo atacados por él y no nos estamos dando cuenta. Estamos siendo afectados por él y no nos estamos dando cuenta. Pues el mismo apóstol Pedro nos dice algo muy interesante. Así como nos dijo en el domingo pasado que vimos en las Escrituras que debemos estar alerta, que tenemos que estar atentos porque el enemigo de nuestras almas anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso tenemos que depositar todas nuestras ansiedades sobre Jesús. Pues también vemos en el caso contrario que Jesús es el obispo de nuestras almas. Y esto es un término que precisamente es uno de los tantos títulos que tiene Jesús en la Biblia. Pero curiosamente, este título lo vemos es con el apóstol Pedro también. Vamos a 1 Pedro 2:21. Voy a leer la Reina Valera 60. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si bien es cierto que esta es una promesa de Dios que encontramos directamente en el sacrificio de Cristo, y siempre lo enfocamos, o la mayoría de las veces se enfoca sobre la sanidad física del cuerpo, el apóstol Pedro acá no se está refiriendo precisamente a la sanidad del cuerpo. Se está refiriendo precisamente a las causas, a la enfermedad, a la corrupción del pecado sobre el alma, sobre el espíritu. Y cuando se refiere entonces a que fuimos sanados, se está refiriendo a que ya esa corrupción, esa enfermedad, esa putrefacción, esa consecuencia que viene por causa del pecado, ya fue restaurada, ya fue sanada. Con esto no quiere decir que no podamos pedirle al Señor que nos sane el cuerpo físico, sino que debemos tomar la palabra como nos fue dada, según su contexto. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas
pero ahora habéis vuelto al pastor, con P alta, y obispo, con O mayúscula, de vuestras almas. Este título de Jesús aparece solamente en este momento, aquí. Usted encuentra referencia de Jesús como pastor, donde él mismo dice que él es el pastor, que el buen pastor de la vida por las ovejas, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Pero este título en particular aparece solamente acá en la epístola del apóstol Pedro, y curiosamente es uno de los títulos menos predicados hoy día, y también es uno de los títulos más rechazados de parte de la cristiandad. Yo supongo que es por el prejuicio que hay por aquello de que el título de obispo lo usa mucho en la Iglesia Católica Romana, y por eso entonces los cristianos como que tienen como un prejuicio sobre este título, ¿no? Obispo. Entonces ya la gente como que se predispone. Yo quiero pensar que es por eso, pero es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pedro para que nos deje por escrito que Jesús es el obispo de nuestras almas. Pero vamos a entender mejor la importancia que tiene esto, porque esto tiene una relación muy estrecha con lo que vimos la semana pasada. Es solamente Jesús el que nos muestra la condición de nuestras almas. ¿Por qué? Porque tenemos a un enemigo que quiere destruir nuestras almas. Y ahora aquí el mismo apóstol Pedro nos dice que Jesús es el obispo de nuestras almas. Esto es muy importante. La semana pasada entendimos que no podemos ponérsela fácil a Satanás, pero aquí ahora vamos a ver a Jesús como el obispo de nuestras almas. Qué importante es para nosotros esto. Yo quiero que usted sepa que en este versículo 25, donde dice vosotros erais como ovejas descarriadas, la palabra que se usa aquí, descarriada, la cual se tradujo al español descarriada, es la misma que aparece en Marcos 12:24, Reina Valera 60, donde dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Aquí se le acercaron los fariseos, los saduceos, lo que la gente siempre se le acercaba a Jesús para ponerlo a prueba, preguntándole el famoso caso de si una mujer se casó, entonces se le murió el marido y se casó con el hermano, y se le murió el marido y se casó con todos los hermanos del hombre, porque eso es lo que decía la ley, y al final le preguntaron, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa de esta mujer? Y Jesús responde de esta forma, con esta pregunta, ¿no? Según la Reina Valera: no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras? Aquí la palabra que se ha traducido como erráis o errar, o vamos a decirlo así un poco más latino, ustedes están equivocados por esto. Es la misma palabra que se usa en Pedro, versículo 25, donde dice descarriadas, que se traduce como ir en sentido contrario o en caminos incorrectos. Así podemos nosotros tomarlo. Y esto es interesante acá. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo Jesús dijo que el buen pastor da la vida por las ovejas. Y en Isaías 53, ¿qué nos dice? Que nosotros estábamos como ovejas descarriadas, y Él aún así pagó el precio por nuestras vidas. Pero vamos a entender mejor qué es lo que significa en la Biblia el término obispo, para quitarnos un poco los prejuicios. Y aquí yo quiero dejar en claro que el hecho de que la Iglesia Católica Romana haga uso de ciertos términos que están en las Escrituras, eso no es exclusividad de ellos, eso es algo que está en las Escrituras. Entonces nosotros no debemos de por qué tener ese tipo de prejuicios, más bien es debido a sus posturas erradas que la gente tiene un mal concepto y una mala imagen de esta figura. Pero si la Biblia dice que Jesús es el obispo de nuestras almas, ¿qué implica para mí y para ti que Él sea ese obispo? ¿Por qué es importante entender y qué función tiene esto? Porque por lo general todos los títulos que usted encuentra de Jesús en las Escrituras no es simplemente para definirnos quién es Él, sino para que podamos entender cómo nuestra relación se va a basar con Él. Porque todos los títulos que Jesús tiene nos ayudan a relacionarnos con Él, o Él hacia nosotros. ¿Y qué tiene que ver el obispo de vuestras almas, como dice el apóstol Pedro? Bueno, esta palabra obispo viene del griego episkopos, y aquí yo quiero
compone de dos palabras, epi y scopos. La palabra epi es la que define el copos. A ver, Espíritu Santo, dame la sabiduría para no poner esto tan técnico, sino que sea sencillo para que sea de bendición para la iglesia. Ok, la palabra epi sirve para intensificar la otra palabra que lleva adelante. Escuche bien, sirve epi para intensificar la palabra con la que se combina. Es decir, la palabra scopos, la palabra griega scopos, significa alcance. Pero se lo voy a poner así para que lo entienda. Esta combinación de palabras la encontramos en tres palabras que hoy día sí usamos todos, o por lo menos entendemos su significado. Número 1, telescopio. Número 2, periscopio. Y número 3, microscopio. Las tres están relacionadas con ¿qué? Con una herramienta que nos permite ¿qué? Mirar algo en particular. El telescopio para mirar cosas que están ¿qué? Muy lejanas, prácticamente que están hasta fuera del planeta Tierra. El microscopio nos sirve también para ver cosas, pero en sentido contrario, las que son muy pequeñas. Y el periscopio, a lo mejor sí les va a costar un poquito más, pero ya cuando les explique dónde está el periscopio ya lo van a entender fácilmente. El periscopio es lo que tienen los submarinos para mirar la superficie del mar cuando están debajo del agua. Esa herramienta larga, tubular, que parece como un ojo, que suben y ven, que usted a lo mejor lo ve en las películas, que el capitán está mirando algo por el periscopio. Ese tubo se llama periscopio y que también sirve para ¿qué? Para ver cosas que están sobre una superficie. Las tres palabras vienen de la misma raíz griega, scopios. Interesante, ¿verdad? Pues de esta palabra episcopos se ha traducido obispo. Así que la palabra obispo viene de episcopos, que a diferencia de nuestra actualidad, en la época grecorromana no era un instrumento de medición. No, el episcopo en la cultura grecorromana era un oficial militar de alto rango que inspeccionaba meticulosamente las tropas para ver si estaban aptas para la guerra. De ahí viene el término obispo, que se traduce. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Muy interesante, porque si acabamos de ver que el telescopio, el microscopio y el periscopio, que son palabras que son raíces de ahí, que son tomadas de episcopos, son instrumentos para medir, para mirar con detenimiento, con profundidad, con detalle. El episcopo o el oficial militar tenía exactamente la misma función, solo que no era un instrumento, sino que era una persona. Y que el apóstol Pedro nos dice aquí entonces que Jesús es el obispo, el episcopo de nuestras almas. Es que precisamente Jesús está mirando con detenimiento la condición y el estado de nuestras almas. Por eso que a nosotros nos conviene entender esto, porque así vamos a comprender y aceptar la supervisión, el detalle de Cristo, cuando nos dice, por ejemplo, cuando nos dijo la semana pasada, cuídense de la ansiedad. O quizás a alguno le dijo directamente, estás ansioso o estás ansiosa, tienes que salir de esa condición. ¿Por qué? Porque Él está observando meticulosamente el estado de nuestras almas. O sea, tenemos que entender que Jesús compró nuestras almas y la está supervisando diaria y constantemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros los seres humanos, debido al pecado, no nos gusta la supervisión. Nos molesta la supervisión. Eso lo vemos, por ejemplo, Génesis 3:8. Aquí leo la Nueva Biblia Viva, NBB. Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa,
el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Mire cómo lo dice esta versión: para que Dios, el Señor, no los viera. El ser humano quiere ser favorecido por Dios, pero no quiere que el escrutinio de Dios, no quiere que el ojo de Dios le supervise. Porque aquí dice que Adán y Eva, ¿qué? Oyeron que Dios andaba por el jardín. Es decir, recuerde, aunque los primeros 3 capítulos de Génesis no nos dicen cuántos años pasó desde que Dios puso a Adán en el huerto hasta el momento en que cayó, no nos dice entonces cuántos tiempo tenía Adán relacionándose con Dios, no nos dice las veces que Dios venía a visitar a Adán, no nos dice. Tampoco es que sea necesario, pero con estos relatos específicos nos dejan claro que Adán tenía un conocimiento de Dios, o sea, conocía a Dios de forma relacional, porque le reconoció. Yo me imagino que esto es como cuando, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, usted puede hasta reconocer o puede tener altas probabilidades de saber que alguien viene caminando por el pasillo tan solo con escuchar como los pasos, de escuchar la forma en que la persona viene caminando. Usted puede decir, o es fulano o es sutanejo. O a la distancia, usted puede ver a alguien venir y usted dice, mira, ya viene fulano. Pero es que yo no lo veo bien, no lo reconozco. No, es que ese es él o esa es ella. Y cuando se va acercando, usted se da cuenta que es él o que es ella. Es decir, ¿por qué? Porque ya hay un conocimiento previo de la persona. Pues exactamente le pasó aquí a Adán. Adán ya tenía este conocimiento. ¿Pero qué dice? Que entonces corrieron a esconderse entre los árboles. ¿Pero por qué se tuvieron que esconder entre los árboles? Porque ya una vez que entró el pecado hace que el ser humano se vuelva reacio a la supervisión de su alma. Por eso dice esta versión, por eso la quise leer. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios, el Señor, no los viera. ¿Por qué? Porque es que precisamente eso es lo que hace Dios con nuestras almas. Si Él es el obispo de nuestras almas, Él vino a ver el alma de Adán y de Eva. Pero ellos escondieron el alma de Dios, escondieron el alma del obispo que les cuida, que les supervisa, que les redime. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí que andabas por el jardín y me dio miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. Y es que esto es precisamente, esta es la consecuencia, de esta forma actúa el ser humano cuando está en pecado, cuando tiene el alma desnuda, cuando no está vestida, como lo dicen las Escrituras, simbólicamente hablando. Así actúa. Y ya una vez que el pecado se enseñorea, una vez que el pecado ha tomado control del alma, una vez que las tinieblas, una vez que Satanás ha hecho su trabajo bien hecho y tiene ya esclavitud y control sobre el alma del individuo, y la maldad entonces empieza a predominar, empezamos a ver entonces una actitud más hostil, más rebelde hacia la supervisión, y lo curioso de esto es que, bueno, si fuera una supervisión déspota, tiránica, humanamente hablando pudiésemos justificarlo. Pero ¿cómo es posible que el ser humano se comporte de esa forma? El pueblo de Dios, que es lo peor del caso, se comporte de esa forma con aquel que está preocupado por el estado de nuestras almas. Que es lo curioso del caso, que es el único que nos puede ayudar. ¿Dónde vemos nosotros eso específicamente? También, vamos a ver otro caso muy puntual. Hay muchos en las Escrituras, pero no lo vamos a poder dar todos por temas de tiempo. Mateo 21:33. Aquí voy a leer la nueva Biblia Viva. Jesús, pues, como siempre, acostumbra a enseñar, a dar mensajes con parábolas. En particular, le fue dada a los líderes de la nación de Israel. Y yo quiero que usted sepa
que en la narrativa bíblica, cuando Dios le habla a los líderes de Israel, es por dos motivos. O es porque quiere trabajar, quiere llevar a esos líderes a un mensaje puntual, o le habla a los líderes en representación de toda la nación. Y en este caso ocurre exactamente lo último que acabo de decir. En esta parábola Dios le habla a los líderes de la nación en representación de toda la nación. Y vamos a leerla un momento para que entendamos esto. Entonces les contó la siguiente parábola. Cierto hombre plantó una viña. La viña, si usted no lo sabe, en el Antiguo Testamento representa a Israel. Es muy común, es muy frecuente que Dios usa el símbolo de una viña para referirse a la nación de Israel. La cercó, construyó una torre de vigilancia y la arrendó a varios labradores. Creo que, si mal no recuerdo, es en Ezequiel donde Dios le habla precisamente de una forma así como esta a la nación, y le dice que la nación de Israel para él es como una viña, que todos los árboles allí son los hombres que él ha plantado, pero que se han portado mal, y Dios va a permitir entonces que los muros caigan, que las bestias entren y que saqueen la viña. Y le arrendó a varios labradores. Según el contrato, entiéndase el contrato como el pacto de Dios con la nación de Israel, estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña. Es exactamente, siempre ha sido este el reproche que Dios ha tenido, el cuestionamiento para con la nación de Israel, que Dios los redime, Dios les pone un pacto, Dios les pone promesas y exige que solamente ellos sean fieles y obedientes. Eso era lo que el pacto decía, el contrato. Estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña. El dueño se fue a otra región. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a empleados suyos a recoger lo que le correspondía. Pero los labradores los atacaron, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros los apedrearon. ¿Quiénes son estos empleados que el dueño manda con el tiempo a buscar? Esto usted lo puede encontrar, que Jesús también lo dice en otros momentos, pero usted lo ve a lo largo de la historia. Son todos los profetas que la nación de Israel tuvo, que Dios levantó a lo largo del tiempo para decirle: arrepiéntate de su pecado, vuelvan a Dios, traigan el fruto de justicia y de santidad, compórtense como Dios quiere, porque Dios ha venido a visitarlo y eso es lo que Él quiere de ustedes. ¿Y cuál fue el resultado? La nación de Israel se burlaba de los profetas, los ignoraban, los apedreaban, los arrestaban y los mataban. Esos son los empleados. Pero los labradores los atacaron, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Entonces el dueño envió un grupo mayor de hombres a cobrar, pero estos corrieron la misma suerte. Y es exactamente así. Usted encuentra desde Malaquías para atrás, ese fue siempre. Es más, voy a meter ahí hasta Juan el Bautista, que aparece en el Nuevo Testamento. Tuvo exactamente esta misma actitud. Los trataron a todos los profetas de la misma forma. A cobrar, pero estos corrieron la misma suerte. Por último, envió a su hijo con la esperanza de que lo respetarían por ser quien era. ¿Quién es el hijo del dueño de la viña? Jesús, el Mesías prometido, que precisamente la figura mesiánica dentro del Antiguo Testamento habla de un líder, sí, pero el detalle está que este líder no es simplemente un líder político que iba a restaurar el gobierno, el poder de Israel como nación. No, este líder mesiánico venía a supervisar las almas de su pueblo, ser obispos, episcopo. Y eso fue lo que la nación de Israel, los líderes nunca entendieron. ¿Y cuál fue el resultado? Que los judíos rechazaron a Jesús, y todavía hoy día un gran número de judíos rechaza a ese obispo. Pero cuando los labradores vieron que se acercaba, se dijeron: este no es nada menos que el heredero, matémoslo y así nos quedaremos con la herencia. Así actuó precisamente la generación de los israelitas. Ellos esperaron el momento para tender una trampa a Jesús, para matarlo, creyendo que ese gran número de seguidores que tenía, religiosos, que buscaban ser sus discípulos, ahora los iban a seguir a ellos.
Pues, y en efecto lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño cuando regrese? Los dirigentes judíos respondieron: pues matará sin misericordia a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen lo convenido. Y este es el punto con los sectores judaizantes y con todos aquellos movimientos que pretenden o insinúan que debemos de anexarnos a la nación o a la cultura de Israel, cuando aquí el mismo Jesucristo dice que ese pacto ya no es con la nación de Israel. Dios tiene cosas todavía que cumplir, proféticamente hablando, con la nación de Israel para que se cumpla su palabra. Pero ese, como lo dice acá, le arrendará la viña a otros labradores, se está refiriendo al pueblo de Dios, que es la iglesia. Un pueblo constituido por miembros étnicos de toda raza, lengua, tribu y nación, que han sido justificados por Jesús a través de la fe y en su sangre, no en la sangre de Abraham, sino en la sangre de Jesús. No según el pacto de la tribu de Leví, sino según la tribu de Judá, porque Jesús viene por la tribu de Judá. Entonces, es esos labradores, que somos nosotros, los que estamos ahora en la responsabilidad de darle el fruto que el dueño quiere de la viña. Lo que pasa es que hay mucha confusión con aquellas palabras de Pablo donde dice que los gentiles fueron injertados al olivo. Hay mucha confusión, por ahí viene todo. Entonces Jesús les preguntó: ¿han leído alguna vez en las Escrituras aquello que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Esto ya se cumplió. ¿Quiénes fueron los constructores? Los líderes fariseos de la época que rechazaron esta piedra y pasó a ser ahora la piedra principal de todo. Qué interesante, el Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles que a ustedes, escuchen, ahora Jesús lo dice mucho más clarito. Dios les va a quitar el reino de los cielos y se lo dará a gente que den los frutos que Él espera. Aquí está hablando de los gentiles, aquí está hablando de la iglesia. Es la iglesia, la nueva Israel de Dios, en la que ahora los judíos que se conviertan a Cristo van a venir a formar parte del pueblo de Dios. El que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos, y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Al darse cuenta los principales sacerdotes y los demás jefes judíos que Jesús se refería, ¿a quién? A ellos, que ellos eran los labradores de la parábola, sintieron deseos de apresarlo, pero no se atrevieron porque el pueblo tenía a Jesús por profeta. Mire lo que dice acá. ¿Qué vemos nosotros acá? Que la nación de Israel quería al Mesías, sí quería al Mesías, pero no quieren que el Mesías se meta con su alma. Quieren simplemente que sea un líder político más. Y es exactamente como actúa un político hoy día. Un político hoy día te ve la cara, te da la mano porque quiere tu voto, pero a él no le interesa tu estilo de vida. A él no le interesa lo que tú eres, lo que tú haces, cómo tú vives, cómo no vives. A él simplemente le interesa algo de tu parte. Y en el momento donde tú le dices: mira, es que tengo un problema porque por la casa no hay agua. Bueno, llámame ya a fulanito para que le tome nota ahí, a ver, y a lo mejor te pone el agua. Pero ahí queda. A él no le interesa tu condición, a él no le interesa si estás en un estado de ansiedad, si estás en un estado de no avance espiritual, de incredulidad. A él no le interesa tu vida espiritual. Pero el Mesías prometido de la nación de Israel sí venía a supervisar el estado de nuestras almas, porque Él es el obispo. Y que por lo tanto, cuando una persona está en esta condición, no le gusta, dijiste algo que iba a decir, que le controlen el alma. No le gusta que le controlen el alma. Ese es ese gran detalle. Pero el Mesías prometido viene a controlar el alma, porque viene a supervisar, viene desde lejos y al mismo tiempo desde cerca a ver el estado de tu alma, porque eso es lo que hace un supervisor, eso es lo que hace el obispo. En Jesús vemos los tres elementos que digo ahorita para explicar la raíz griega de episcopos. Jesús es telescopio, porque desde donde está sentado en su trono puede ver grandes distancias con mucha precisión y detalle, pero al mismo tiempo es el microscopio, porque puede meter el ojo muy profundo
profundo, a donde nuestro discernimiento no llega, y sacar a flote cosas con ese wow, Señor, yo no sabía eso, que yo lo tenía, perdóname, ayúdame con esto, porque no me había dado cuenta que estoy pasando por esta situación, no me fijé que esto me estaba afectando. Y al mismo tiempo es el periscopio, porque aunque nos podamos ocultar como Adán de Dios, Dios sabe dónde estamos. Por eso es necesario que entendamos que nos conviene que nos supervisen el alma. Aparte de que eso es parte fundamental del trabajo pastoral, porque uno como pastor, uno no solamente está aquí parado como un conferencista para que tú escuches la palabra de Dios y después no lo vuelves a ver hasta que vuelvas a venir al culto. La figura pastoral, la representación de Cristo, porque cada uno de los 5 ministerios es una representación de Cristo para la iglesia. Esa es una labor hermosa, es una honra que Jesús a algunos los llame al ministerio para representarle. Ahora, que algunos hagan un mal trabajo en su representación es otro tema, que no voy a tocar ahorita. Pero el pastor busca precisamente es que pregar con la oveja, mirar la condición del alma. Por eso que uno escucha a la oveja, escucha los problemas. Uno busca darle con la sabiduría de Dios algo que le apaciente, que le dé esperanza, que le dé consuelo, que lo lleve a Cristo, para que esa persona pueda continuar con su vida. Bueno, que algunos no hagan caso al consejo es otro tema. Pero el pastorado y el obispado van de la mano en ese sentido. Pero si no nos dejamos supervisar, y con esto no estoy hablando de que entonces el pastor controle la vida de las ovejas, ¿no? Por muy bueno que usted sea, si usted está en el ministerio, el mejor pastor que tenemos es el obispo de nuestras almas. Porque cuando la oveja está sola, en el momento oscuro, en el momento difícil, o por temas de distancia, no está cerca, o no tiene el teléfono como para llamar al pastor, ¿quién es el que está ahí con esa alma? Jesús. Él es el que mejor puede pastorear en ese momento, Él es el que mejor puede supervisar y controlar esa alma. Pero si no nos dejamos supervisar, si no nos dejamos controlar por Jesús, ¿cómo vamos a nosotros a recibir ese beneficio de su obispado? Si somos reacios, somos como Adán, nos buscamos a ver esconder, escabullir porque no nos gusta, o no aceptamos que podemos estar haciendo las cosas mal, y eso va a traer consecuencias, como los líderes judíos con esta parábola. Esta es una de las pocas parábolas en las que Jesús fue tan claro y directo con el liderazgo de su época. Es tremendo, la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo debemos nosotros asumir el obispado de Jesús? ¿Cómo debemos nosotros permitir que Él venga y sea el guardián de nuestra alma, como dicen algunas versiones? Vamos al Salmo 139, versículo 1. Leo la NTV. Salmo 139, versículo 1. Mire lo que dice el salmista, cómo comienza este salmo. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Esto es el obispado de Dios en el alma del salmista, que si mal no recuerdo este salmo de paso creo que lo escribió David, si no me equivoco. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Pues precisamente te quiero recordar que Jesús conoce lo más íntimo, lo más oscuro, lo peor de tu vida. Y aún así, Él te ama. Aún así, Él se preocupa por la condición de tu alma. Aún así, Él permanece fiel, aunque muchas veces nosotros permanecemos infieles, somos indiferentes para con Él. Porque Él ha examinado nuestro corazón, nuestra alma, y sabe todo acerca de nosotros. Aquí está el obispado, aquí está la supervisión. Aquí está el episcopo, aquí está el microscopio, aquí está el telescopio
Y aquí está el periscopio de Jesús sobre tu alma. ¿Sabes cuándo me siento? ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Sí, aun cuando nos levantamos con ganas de ser indiferentes, cuando nos levantamos apáticos, aun cuando a lo mejor no oramos como debíamos orar, o dejamos de orar como estábamos orando, cuando no hemos leído la Biblia. Es decir, cuando me encuentro lejos, no solamente en distancia, sino cuando me encuentro lejos de ti, cuando no me siento cerquita. Conoces mis pensamientos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Esto es el escrutinio del ojo de Dios. Esto es el obispado del Mesías sobre nuestra alma. Esto es exactamente lo que Dios, lo vemos en Génesis 3. Ya Dios sabía dónde estaba Adán. Ya Dios sabía que había pecado. Ya Dios sabía lo que había ocurrido. Y entonces algunos dicen, ¿y entonces por qué le pregunta a Adán dónde estás? Porque no es una pregunta de desconocimiento, eso es una pregunta más bien de interrelación. Es precisamente como lo voy a poner a nivel de pareja, como cuando las mujeres le dicen al marido, dime la verdad sobre esto. Y ya el hombre sospecha que la mujer lo sabe todo, pero lo que está esperando es que le confirme y que sea honesto con él. Pero ya la mujer tiene absolutamente información de todo lo que hizo. Es tal cual. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Fíjese que Dios escudriña hasta lo más íntimo, lo más profundo, conoce hasta el más mínimo secreto, aquellas cosas que a lo mejor tú no serías capaz de decírselas, pero ni a tu pareja, ni a tu padre, ni a nadie, que tú te lo guardas para ti. Dios sabe eso y hasta mucho más. Y aún así, dice acá, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir lo que Él no controla, y Dios lo controla todo. Dios supervisa tu alma, Dios bendice tu alma. Entonces, ¿cómo no nos vamos a acercar? La diferencia entre aquellos que están en el pecado o que quieren permanecer en el pecado y aquellos que hemos sido redimidos y que estamos con la ayuda de la providencia de Dios buscando agradarle, es que el ojo de Dios, la supervisión de nuestra alma, el obispado de Cristo, para nosotros no es hostil, no nos vamos a ocultar como lo hizo Adán. Todo lo contrario. Por eso que Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. O como lo dice la Reina Valera Corintio, Maranatá, que es una palabra griega que significa ven Señor Jesús, o Cristo viene también significa. Es decir, lo que estamos bajo el obispado de Cristo, no nos es hostil la supervisión del Mesías. No buscamos escondernos, no, todo lo contrario, Señor. Examíneme hasta lo más profundo. ¿Cuántas veces usted ha orado de esa forma? O a lo mejor no ha usado esas palabras, pero ha usado las suyas propias. Y eso ha traído esto. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea, el salmista dice que aunque él sabe que Dios le examina el corazón, el alma, el pensamiento, a él eso le parece demasiado maravilloso. Demasiado excelso. Señor, es que tu obispado me impacta. La supervisión que tienes sobre mi alma es maravilloso. Me impacta. ¿Cómo me bendices a pesar de eso? Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Aún allí me guiará tu mano. ¿Cómo quieres que te guíe la mano de Dios si no dejas que Él te supervise, si no dejas que te escudriñe el alma? ¿Cómo crees tú que te va a guiar? Necesitamos la guianza. Muchas veces hemos orado así, Señor, guíame, necesito dirección, necesito que me ayudes con esto, ¿qué decisión debo tomar? A lo mejor usted ha dicho esas cosas. Es algo frecuente y común porque siempre tenemos que estar tomando decisiones. ¿Qué hago, Señor? ¿Será que lo hago así, que lo hago asado? ¿Será que no lo hago todavía? Muéstrame qué debo hacer. Y tu alma se está batiendo en esas decisiones. Tu alma está necesitando dirección porque no sabe qué hacer.
y ahí va a venir el obispo de tu alma. Allí, para guiarte. Y me sostendrá tu fuerza. Estas no son simplemente palabras filosóficas del salmista, porque David era el poeta, el cantautor de Israel, y está poniendo palabras bonitas. No. ¿Cuál es la fuerza de Dios para con nosotros? Bueno, pastor, me imagino que es entonces que me voy a poner como Sansón, va a venir el Espíritu sobre mí y me voy a convertir y voy a poder... No es solamente a ese nivel de fuerza. Es que tu alma tenga la fortaleza bíblica, tenga el fruto, tenga el carácter fortalecido de tal manera para tomar decisiones, para que la duda no venga sobre tu alma y tu corazón, y tú puedas tomar decisiones con el discernimiento bíblico, confiado de que el Señor está contigo. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Y este es el otro punto que tú tienes que entender, que el obispado, la supervisión de Jesús sobre tu alma es buena, porque Él quiere el bien para tu vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros definimos el bien si eso que Él quiere para nosotros es afín al deseo de nuestro corazón. Lo vemos como bueno. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Este es otro motivo más para someternos al obispado de Cristo, a la supervisión, al control de Él sobre nuestras almas, porque sus planes son buenos. Iglesia, los planes de Cristo para con tu alma es bueno. Amén. No se puede enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Este es el detalle que precisamente nosotros como pastores muchas veces tenemos que confiar, y no nos toca de otra, de que el obispo de las almas tiene control sobre cada situación que la oveja esté pasando. Estamos confiados porque el pastor por excelencia dio su vida por las ovejas. Él mismo lo dijo: yo soy un buen pastor que da la vida por las ovejas. Entonces confiemos. Por eso tenemos que tomar las palabras del apóstol Pedro: depositemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones sobre nuestras cargas, sobre el supervisor de nuestras almas, sobre el que controla nuestras almas, el que la compró. Vayamos confiadamente, porque tiene buenos planes, son buenos. Y cuando despiertes todavía estás conmigo, Dios. Si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre, oh Señor. Guardémonos de precisamente, esto es el primer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, o no usarás mal, en pocas palabras, el nombre del Señor. Pero es que precisamente si no conocemos el carácter y la naturaleza de Cristo, vamos a mal interpretar, mal usar y mal enseñar su nombre. Es decir, su propósito, su vida, su poder, quién es Dios. No debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Sí, los odio con toda mi fuerza porque tus enemigos son mis enemigos. Y miren lo interesante de este salmo, es que David termina exactamente como comienza. El último versículo prácticamente es idéntico, o en un 85-90% al primer versículo.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Relaciónate con mi corazón. Relaciónate con mi forma de pensar. Que yo pueda tener armonía con tus caminos, con tus pensamientos. Eso es lo que está diciendo David. Porque evidentemente ya Dios conoce, lo vimos más arriba, toda tu vida, todo tu ser, todo tu carácter, ya Dios lo conoce. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Esto solamente es posible cuando el supervisor pasa a la vista. Esto solamente es posible cuando el obispo viene a ver el estado de las almas. Cuando el pastor por excelencia viene a nosotros, como dice el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado de esta forma? A lo mejor usted con su palabra, no exactamente como las dice acá. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuál es el camino de la vida eterna? Seguir los preceptos, mandamientos y decretos de la palabra de Dios. Seguir la doctrina apostólica. Seguir lo que está establecido en su palabra. Permitir de esa forma que el obispo de nuestras almas controle nuestra alma. Entender eso nos va a ayudar a aceptar, por ejemplo, y por eso lo dije que tiene mucha relación con el mensaje de la semana pasada, entender mejor y comprender cuando Dios nos dice: sal del estado de ansiedad. No permita, no se la pongas fácil al enemigo. Haz esto y yo me encargo de hacer lo que a mí me toca hacer. Pero ocúpate tú de lo que tú tienes que hacer. Y permíteme seguir controlando y supervisando el estado de tu alma. Amén. Sobre sus pies, ya terminamos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Satanás es el devorador de almas y Jesús es el pastor y obispo de las almas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos haces ver que tú tienes planes maravillosos, bondadosos, misericordiosos para con nuestras almas, porque tú te ocupas del estado de ellas realmente. Podemos venir a ti, Señor, con el alma desnuda, y que así como con Adán los vestiste porque estaban desnudos una vez que reconocieron su condición, pues en Cristo encontramos una mejor vestimenta, Señor. Esa vestimenta de justicia, esa vestimenta de lino blanco, Señor, resplandeciente, porque así tú nos quieres. Pues no somos hostiles como Adán, no somos tercos, ni soberbios, ni contrarios como los líderes religiosos, como los labradores malvados, Señor, que no dan el fruto que tú vienes a exigir dentro del pacto, sino todo lo contrario, nos alegramos de tu supervisión, clamamos por tu segunda venida, porque nos queremos reunir contigo, con aquel que guarda nuestras almas y que nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a generar el fruto convenido en el pacto, en este nuevo pacto, Señor, que es precisamente en tu sangre, por tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Jesús. Gracias, Padre.